Hola, buenos días a todos y a todas. Sumarme a mis compañeros y compañeras, como no puede ser de otra manera, en el agradecimiento a la organización que nos da esta oportunidad de estar aquí compartiendo las experiencias que de alguna manera a veces nos sentimos, o por lo menos a mí me ha pasado, tan solos en esta profesión y de alguna manera como un poquito abandonados. Yo tengo que agradecer, sobre todo a mi compañero Fernando y director de la biblioteca también, porque me ha dado la oportunidad de poder estar hoy aquí, porque yo tengo que confesar que estoy un poquito asustada, porque claro, veo a tan grandes profesionales hablando de todas estas experiencias que ustedes están planteándonos y bueno, no solamente en esta edición, sino en otras anteriores, que para mí es un lujo y un sueño pues estar hoy aquí compartiendo las nuestras. Porque, bueno, yo soy nueva en esta profesión, llevo solamente 3 años y medio en la Biblioteca del Cabildo. Antes tuve la suerte de dinamizar otros espacios que tenían más que ver con el patrimonio cultural, siempre desde esa perspectiva de dinamizar, pero el llegar a la Biblioteca Insular pues, fue un auténtico reto para mí, y una oportunidad también de reinventarme y de conocer espacios que me han dado pues una vida enorme, enorme. Lo digo así porque es que lo vivo todos los días en la biblioteca. Y bueno, sin más me gustaría empezar esto hacia acá, vale. Un poco a ponernos en contexto. ¿Qué es la biblioteca? Es este espacio que ustedes ven aquí en esta foto. Normalmente nos visitan en torno a unos 20.000 personas usuarios al mes, son bastantes. Realmente, cuando yo empecé a trabajar en esta biblioteca, pues teníamos muchísimo público. Tenemos mucho público porque es un edificio que está céntricamente situado, en un entorno maravilloso. Frente tenemos el Teatro Insular, tenemos el Conservatorio, Escuela de Arte, institutos, colegios, una avenida por la que transitan muchísimas personas, una parada de guaguas que es, digamos, de alguna manera central, por la que pasan diariamente muchísimas personas. O sea, tenemos a todo a nuestro favor. Pero lo cierto es que cuando llegué allí, o llegamos, pues las actividades que se realizaban eran pocas, esporádicas, escasas, y fue un auténtico reto empezar a trabajar pues, en este espacio que ya les digo que sinceramente pues, ha sido complicado. Lanzarote es especial, decía la compañera que Telde era especial, que vaya para Lanzarote, que ya les contamos. Vete para Lanzarote, mi niña. Entonces, bueno, pues el reto, evidentemente, era transformar ese espacio, que sí que es verdad que era un contenedor de libros, donde iba muchísima gente a estudiar, a leer, pues todas estas cosas, pero faltaba una cosita, faltaba pues la transformar ese espacio en un entorno amable, en un entorno activo, emocionante, inspirador, algo que nos pellizcara el corazoncito, ¿no? Que de alguna manera la persona que vaya allí dice, uy, me encuentro un poquito mejor cuando salgo de aquí, ¿no? Ayer, por ejemplo, tuvimos una velada literaria magnífica con Alicia Llarena y María Ángeles González, y las personas que salieron de allí, de la actividad, una de las señoras que salió de allí me dijo una cosa que a mí que quería compartirlas con ustedes, que no tiene mucho que ver con esto, pero sí que tiene que ver, que dice, salgo reconfortada, salgo de aquí un poquito mejor, me ha pellizcado el corazón. Y yo creo que realmente ese es el espíritu de las bibliotecas, que las personas que salgan de allí salgan con el corazón un poquito pellizcado. En el buen sentido, evidentemente, no que te lo obstruyen, pero bueno, esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues poquito a poco, el elefante tiene que moverse. Mover un elefante es complicado. Se tiene que levantar y va ahí a su ritmo, y eso nos pasó en Lanzarote. Hacíamos actividades maravillosas, de alguna manera, pues tampoco teníamos muy claro cómo, o yo, no tenía yo muy claro cómo empezar aquello, cómo mover el elefante, ¿no? Sabía que había que moverlo, sabía que tenía que caminar aquella cosa, pero no tenía yo muy clara cómo. Entonces empezamos a organizar actividades, algunas no funcionaban estupendamente, se llenaba, yo decía, Dios mío, qué bien. Luego otras que a mí me parecían maravillosas, que yo decía, wow, esto lo voy a petar. Pues nada, 4 pelagatos.
Entonces, esa sensación de soledad, de no saber si lo estábamos haciendo bien, si no, yo creo que era parte también del aprendizaje que tenemos que hacer todos nosotros y todas nosotras, ¿no? Porque queríamos que nuestra biblioteca fuera un espacio donde pasaran cosas divertidas. Unas cosas divertidas porque la diversión, el disfrute, digamos, eso es lo que realmente mueve, ¿no? Y lo que conmueve también, y lo que hace que las personas sigan acudiendo y siga formándose esa comunidad a la que todos aspiramos, todos nosotros seguramente, a tener en nuestra biblioteca, ¿no? Que sea un espacio, ese tercer espacio que llaman en sociología, que no es casa, ni es trabajo o instituto o centro de estudio, pero sí que es nuestro. Entonces empezamos a trabajar, aquí les traigo una pequeña muestra de todas las actividades que vamos haciendo, pero de aquella manera al principio, pero, oye, ya vamos cogiendo forma, ya vamos teniendo tino, ya, yo creo que esto ya va a cambiar. Evidentemente, con todas las experiencias que ustedes nos cuentan, pues todavía nos falta muchísimo, nos falta recorrido, nos falta trabajo. Lo que no nos falta es ilusión, eso sí tenemos, eso es verdad, que eso yo creo que es lo más importante, ¿no? El amor, al final, yo creo que el sentimiento que nos mueve a todos es el amor a la lectura, esa emoción que nos produjo seguramente a todos nosotros el leer el primer libro, que además queremos transmitir a aquellos nuevos lectores que nos vengan, es decir, a toda esa población infantil. Yo siempre pienso, digo, Dios, si yo consiguiera que un niño o una niña sintiera la emoción que yo leí, que yo tuve cuando leí ese primer libro, yo ya me daría por satisfecha. O sea, yo ya doy el día por ganado, porque esa emoción nos va a acompañar siempre, siempre, ¿no? Los libros nos han acompañado en lo bueno, en lo malo, cuando tenemos un desamor, cuando tenemos ganas de vivir una aventura. Entonces yo creo que eso es el camino que tenemos que seguir todos tenemos que estar en esa historia de alguna manera catar eso que es tan difícil hoy en día, porque estamos compitiendo con las nuevas tecnologías, con los teléfonos, qué sé yo, es decir, complicado, muy complicado, que les voy a contar yo a ustedes, que ya no sepan, ¿no? Pero sí que es verdad que empezamos a trabajar ya desde un sentido, y el sentido fue empezar a crear experiencias que motivaran. Iniciamos nuestros andares con nuestro club de lectura, un club de lectura que tengo que decir, lo siento, te gano, estamos en torno a unos 40 personas. Sí, es un club de lectura que además ha generado una comunidad en torno a la cual se mueven otras actividades, como por ejemplo la velada literaria. Tenemos eventos que tienen que ver con veladas literarias, hacemos salidas también literarias, que ahora les contaré un poquito en qué consisten. Ariel hablaba de la biblioteca de noche, también la tuvimos ahí en la biblioteca del Cabildo. Actividades como, por ejemplo, talleres de collage, ahí tenemos, por ejemplo, los resultados que ahí se muestran, talleres, cursos sobre creación de narrativa histórica. Aquí tenemos a Víctor, que trabaja en el archivo de Teguise. Es decir, durante todo el año tenemos actividades, siempre. Ayer, por ejemplo, tuvimos la velada con estas dos pedazos de artistas, que fue una cosa espectacular de bonita, pero sí que es cierto que aprovechamos las efemérides, que siempre hay a lo largo de todo el año efemérides, desde la Navidad, pasando por el Día de las Letras Canarias, Día de la Poesía, Día del Teatro, Día del Libro, Día de Canarias. Es decir, si empezamos a sumar efemérides, nos damos cuenta de que podemos tener perfectamente un recorrido anual, que es el que nosotros aprovechamos para crear esa sinergia con la comunidad y que de alguna manera pues, nos ayude a conseguir nuestro objetivo, que no es otro que el enamorarse de la lectura y fomentar ese espacio que creo que es de todos y para todos. La biblioteca no se conforma, o ya no nos conformamos con estar dentro, porque tenemos que salir a captar clientes, tenemos que salir a la calle a buscar. Y, bueno, pues organizamos un montón de actividades que también tienen que ver con las salidas, como por ejemplo las visitas literarias que hacemos. En este caso, pues el cartel que les he puesto de una visita que tuvimos a la Villa de Teguise, en donde tuvimos la oportunidad de aprender no solamente la propia historia
de la villa de Teguise, que es, bueno, pues la primera ciudad de Canarias, después de San Marcial del Rubicón, y también pues esa parte literaria de todos esos autores y autoras que salieron desde la villa hacia el mundo, ¿no? Como por ejemplo pues Ángel Guerra, ese escritor famoso que fue premio Letras Canarias, por ejemplo, ¿no? Organizamos exposiciones también que son itinerantes y que son distribuidas a los centros educativos, como por ejemplo el año pasado, conmemorando por el 50 aniversario de Mafalda, o también tenemos otra exposición que también puede pedirse, que es aquella de mujeres campesinas, mujeres al viento le llamamos, y que tiene que ver con toda esa cultura campesina, especialmente dedicada a la labor de la mujer, y que también recorre los institutos y los centros educativos de la isla, y que además pues vamos a los centros educativos, hacemos charlas, y bueno, pues también dinamizamos y contamos muchísimo con los centros educativos, siempre estamos en contacto con ellos, ellos se vienen y nosotros vamos, porque es una labor de ida y vuelta, ese feedback que además a nosotros también pues, nos alimenta, ¿no? Tenemos nuestras propias maletas viajeras, que también están circulando ahora mismo por los centros educativos, porque claro, muchas veces los centros educativos pues tienen bibliotecas que bueno, pues que son libros que a lo mejor no interesan tanto a los jóvenes y a los niños, entonces nosotros intentamos siempre traerles las novedades, salen los libros y creo que es una parte fundamental. Evidentemente hay una cosa que creo que está claro siempre en esto, ¿no? Que es la especial atención a la infancia, a esos primeros lectores, a esa captación. Hacemos muchísimas actividades que tienen que ver también con estos niños, como la narración oral, que es esa parte tan fundamental, talleres educativos, animación a la lectura, siempre con ese carácter lúdico que tienen que tener, porque si no, no funciona. Aquí tienen pues diferentes... tampoco los quiero aburrir con esto porque creo que quiero llegar a lo último, porque hay una cosa que es importantísima, ¿no? Tenemos que trabajar siempre ya con lo último, no podemos quedarnos en darnos un libro, comentar un libro, porque al final es que la competencia es muy complicada. Entonces, ¿qué hay que decirlo? Entonces entendíamos que necesitábamos una actualización de los métodos tradicionales. Aquí vemos, por ejemplo, a Midori Goto, es una señora que vive en Tenerife, que imparte cursos de cultura japonesa. Bueno, aquello fue un éxito que nos han pedido pues, muchísimo. ¿Por qué? Porque estamos intentando atraer a ese público juvenil que es tan complicado que nos venga a las bibliotecas, entonces pues tenemos que tener en cuenta ¿qué quieren? ¿Y qué quieren ellos? Pues especialmente pues todo esto, que realmente son los libros que más nos salen en la biblioteca, que son el manga, el cómic, ese anime, todo lo que es la cultura japonesa y cultura oriental. Entonces pues organizamos jornadas, talleres, siempre específicos para ello, como por ejemplo en la otra foto tienen ustedes ahí un curso que también hicimos sobre creación de cómics. Y llegamos a la última parte, que tengo solo ya 3 minutos. ¡Ay, qué presión! Qué presión, es verdad, siente uno aquí una presión como... Bueno, que es el tema de los escape rooms. Esto en realidad fue idea de mi hija. Mi hija en aquel entonces, cuando hicimos nuestro primer escape room, tenía 12 años y estaba obsesionada por los escape rooms. Me hizo recorrerlos todos. En todos su cumpleaños, ahí que nos íbamos a un escape room, ¿no? Y ahí me di cuenta de que realmente eso era algo que tenía interés para ellos, era lo que a ellos les gustaba. Y me pregunté, ¿y por qué no lo traemos a la biblioteca? ¿Por qué no hacemos este escape room en la biblioteca y aprovechamos para que estos niños nos vengan? Bueno, pues tengo que decir que el primero fue como un poco chuchurrío porque bueno, lo contratamos, lo sacamos fuera y nos trajeron una cosilla así como de andar por casa con 4 cartones que yo cuando vi aquello se me cayó el alma a los pies. Pero bueno, aún así tuvo su recorrido, nos visitaron muchísimos centros educativos, se hicieron actividades complementarias con el libro de Neil Gaiman, Los mundos de Coraline, y eso, bueno, pues nos dio la visión de que, oye, este era el camino, teníamos que, evidentemente, perfeccionarlo, mejorarlo, y ya el año siguiente ya dije, pues esto me lo voy a ventilar yo. Pues sí, hizo 4 cartones y yo todo lo que pueda hacer ya será mejor. Bueno, pues nada, ahí me vine arriba y al año siguiente ya hicimos un escape room de La caída de la casa Usher de Edgar Allan Poe, porque a los adolescentes les encanta lo gótico, todas estas cosas, a este mundo, pues ahí a que nos vamos.
Ellos tenían que leerse ese libro previo, los institutos que participaron, primero se leyeron el libro en el instituto, lo comentaron, con lo cual ya venían ellos pues, con ese bagaje previo que nos dio la oportunidad de trabajar muchísimo más sobre esa literatura, y a través de ese escape room hicimos muchísimas actividades complementarias y tuvimos una participación de unos 1000 escolares aproximadamente que pasaron por allí, por la biblioteca, y luego pues se abrió al público en general. Y bueno, ahora les paso a comentar el último escape room, que fue el Grimorio de Tairi, que claro, este estaba dedicado a lo que era la literatura de las brujas, el mundo de las brujas en la literatura, que nos dio ahí un campo tremendo, porque mi idea era también tener ese recorrido de el tema de género, y entonces, como esa figura de la mujer que es un poco digresor, pues de alguna manera es tachada de brujas, y creo que eso era importante también entre los adolescentes ponerlo en valor, ¿no? Es decir, todo aquel que se sale de los márgenes no tenemos por qué ponerle calificativos, y eso es una de las cosas que yo creo que es importante. Entonces se trabajaron no solamente, aparte de lo que es la figura de la bruja en la literatura, también otros aspectos que realmente encajaban perfectamente con el proyecto. Fue complicado porque realmente partir de esa idea de brujas en la literatura a materializarlo fue pues, pensar sobre todo la idea, cómo llevarlo eso al aula. Yo me vine arriba y en lugar de pedirle a Fernando un espacio pequeñito, le pedí el más grande. Digo, este año lo hago doble. Entonces, aquello fue tremendo porque digo, madre mía, había que dividir los espacios, crear 5 salas. Aquí tienen las fotos del propio escape room. Entonces, partir de eso general a lo particular, crear diferentes salas, crear todos los materiales, crear las pistas, todo esto con personal propio de la biblioteca, fue complejo, duro y muy satisfactorio. El escape room estaba dividido en 5 salas. En el primero era un poco la llegada de los alumnos al despacho de Álvaro de la Luna, un escritor famoso. Hay que contar una historia, narrarlo, es decir, que los adolescentes son un público muy exigente, muy exigente. Entonces hay que currárselo mucho para que esa historia tenga, digamos, un hilo argumental, que cada uno de las cosas que vayan pasando, además hay que ir secuenciándolo. En el segundo espacio ya teníamos el bosque de la bruja. Ahí ellos tenían que empezar a trabajar con pistas, con acertijos, con distintos tipos de lenguaje, se fomentaba el trabajo en equipo, porque si uno no colaboraba, el otro, en aquello no caminaba hacia adelante. En el tercer espacio era el bosque de la bruja, la cabaña de la bruja propiamente dicha. Ahí ya trabajábamos con figuras fundamentales de la literatura, como por ejemplo Hécate y todas estas. Entonces ya ellos ya empezaban a concretar. Por último ya se pasaba al cementerio, ese espacio que ustedes ven ahí, donde ella de alguna manera está a cabo enterrada. Y la cárcel, donde pasa ella sus últimos días y donde hay esa reflexión final de todo ese papel de las brujas en la literatura. Lo estoy resumiendo muy mucho porque, en fin, porque estamos como estamos, ¿no? Claro, era complicado también trabajar con grupos grandes, porque claro, los escape rooms normalmente como máximo son 10 personas. Yo tenía grupos de 60 alumnos. Eso era algo con la que teníamos que asumir. ¿Qué hacíamos? Pues dividíamos los alumnos en diferentes grupos y cada uno de los grupos hacía cosas distintas. Desde una charla sobre las brujas de la literatura, luego por el otro lado otros niños estaban trabajando en trivial de pistas, también relacionados con esa temática, mientras los otros hacían el escape, de tal manera que al final todos acababan haciendo lo mismo durante un espacio de 2, incluso hasta 3 horas llegábamos a tener. En realidad pasaron por ese escape como unas 1.400 personas, porque luego lo abrimos al público. Es decir, primero fue ese recorrido a través de los centros educativos, sobre todo de cuarto de la ESO, que fue el alumnado que elegimos, y luego ya pasamos al público general pensando, y bueno, vendrán cuando no, tuvimos que abrirlo un mes, porque tuvimos un éxito tremendo de personas que querían venir y de alumnos y alumnas que además venían con sus familias y con sus amigos a volver a hacer el escape room.
y de alguna manera fue una experiencia bastante significativa para ellos, evidentemente también para nosotros. Y bueno, al final se ha consolidado como una experiencia educativa transformadora y yo creo que al final es el objetivo final de todo esto, ¿no? Y nada, yo simplemente darles las gracias y, bueno, y decirles que les animo a seguir trabajando porque es una labor preciosa la que hacemos. Hay que decirlo.